el increíble gigante que transformó la vida de los primeros humanos, revelaciones sorprendentes. Miguel siempre había sentido que el océano le hablaba en un susurro profundo. Desde niño lo miraba con admiración, soñando con convertir sus misterios en conocimientos que pudieran cambiar el rumbo del mundo. Sin embargo, en lugar de la exploración científica que ansiado, el destino le forzó a seguir el camino de su padre, en un ciclo de rutina y sacrificio que parecía imposible de romper. Cada amanecer le encontraba levantando sus redes, atrapando peces y sosteniendo lo que su familia necesitaba, mientras su interior clamaba por encontrar respuestas a preguntas que apenas podía formular. «Eres solo un pescador», le decían algunos vecinos, como si esas palabras pudieran borrar sus deseos escondidos. Esa frase se aferraba a su mente, combinándose con el peso de la responsabilidad familiar y la falta de alternativas. Miguel miraba el horizonte donde el sol se alzaba, y aunque la belleza del paisaje lo embriagaba, la sensación de vacío y anhelo lo oprimía. Era un reloj de arena, con granos de tiempo deslizándose por entre sus dedos, llevándose consigo los sueños no cumplidos. Una noche, una tormenta feroz azotó el pueblo, barriendo con todo a su paso. Al día siguiente, arrastrado por la curiosidad y el deseo de escapar de la tristeza, Miguel se aventuró hasta la costa, donde la tempestad había dejado secretos en el agua. Allí algo brillaba en el fondo. Un artefacto antiguo lo llamó como un canto de sirena. Con manos temblorosas lo sacó del agua, sintiendo que había encontrado el hilo que podría conectar su mundo con el conocimiento que tanto anhelaba. «Debo investigar», pensó, visualizando un camino hacia la ciencia que había olvidado. Con cada página que hojeaba en la biblioteca, despertaba un entusiasmo que había estado dormido, pero también la inquietud se apoderaba de él, pues la comunidad no era amiga de sueños extraños. ¿Qué dirían si se enteraban de su descubrimiento? Su corazón le decía que debía actuar, pero la voz de la duda resonaba más fuerte. ¿Podría un simple pescador desafiar a los que veían el conocimiento como una frivolidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La última semana fue un torbellino. La noticia de su hallazgo llegó a oídos de una corporación que, con ojos codiciosos, buscaba hacer fortuna. Miguel se sintió como un ave atrapada en una malla, con el tiempo presionando sobre su pecho mientras se enfrentaba a ejecutivos que utilizaban la intimidación como una herramienta. Se preguntaba si realmente podía confiar en sí mismo, en su voz, en su historia. ¿Era suficiente su amor por el océano y el conocimiento para pelear contra aquellos que solo veían números y dinero? En cada encuentro, Miguel se volvía más consciente de la lucha que llevaba dentro, el deseo de proteger su descubrimiento y la desesperación de ser escuchado. Sentía la tensión como un peso sobre sus hombros. Cada mirada de desdén o desprecio de los ejecutivos caldeaba su ira y su miedo. A medida que el enfrentamiento se acercaba, Miguel se encontraba cada vez más atrapado entre la angustia de ser solo un pescador y el impulso de reivindicarse como un explorador de su tiempo y de su propia vida. Cada decisión parecía arrastrarlo más hacia el abismo de la incertidumbre, dejando su legado y el futuro de su comunidad en una cuerda floja, donde el siguiente paso podría ser tanto salvador como mortal. Un eco de desesperación resonó en la mente de Miguel mientras se preparaba para la reunión con la corporación. Las imágenes de los ejecutivos con sus trajes pulcros y sus sonrisas desmedidas lo acompañaban en el camino, convirtiéndose en fantasmas que amenazaban con despojarlo de su sueño. Había una claridad creciente en su interior. Tenía que luchar, no solo por su descubrimiento, sino por su identidad. Era más que un simple pescador, era la voz de un deseo oculto de conocimiento y verdad.
Sin embargo, la ansiedad lo consumía al considerar el inmenso poder que la corporación poseía. Había visto cómo se comportaban con los demás, cómo aplastaban la esperanza en nombre del beneficio. Su corazón palpita al recordar los rostros de aquellos a quienes les habían quitado todo. ¿Podría él ser excepcional? Cada paso hacia la oficina de la empresa era una batalla interna. El rincón oscuro de su mente le susurraba que era inevitable el fracaso, que debía resignarse a ser un mero pez en una vasta red de ambición. Al llegar, pudo sentir la pulcritud del lugar y su protocolar frialdad. Las paredes eran altas y vidriadas, reflejando no solo su figura, sino también su incertidumbre. Mientras era conducido a la sala de conferencias, notó la cara aburrida de los ejecutivos, todos previendo un discurso que podría seguir sus intereses. Pero Miguel estaba determinado a replantear las reglas del juego. Ya no era un sujeto pasivo en esta historia, era el protagonista que debía tomar la iniciativa. Las luces brillantes del salón acentuaban cada lágrima de sudor que se deslizaba por su frente. Abriría su corazón y defendería su verdad, sin importar el costo. Con cada palabra que fluía de sus labios, el conocimiento que había adquirido en su búsqueda comenzaba a vestirse de poder. Hablar del artefacto, de sus implicaciones, se convirtió en una especie de cierre de la brecha entre su pasado y su futuro. Las palabras de Miguel comenzaron a ganar vida, evidenciando su pasión y su propósito. Los rostros que antes mostraban desdén se transformaban lentamente. Si bien la incertidumbre podía asomarse en las miradas, había algo más profundo en juego, una conexión. Las preguntas brotaban como ríos de curiosidad de aquellos que, un instante antes, lo veían como un mero objeto de explotación. Algo en él resonaba, eclipsando la avaricia del dinero. Al terminar su presentación, un silencio denso envolvió la sala. Miguel pudo sentir en sus huesos que había cruzado una frontera personal, un umbral hacia su horizonte anhelado. Pero el eco de la ambición aún retumbaba en las palabras de los ejecutivos, que ahora lo miraban con una mezcla de interés y recelo. Fue entonces cuando uno de ellos, el más influyente, se inclinó hacia adelante, revelando su calculadora intención. Interesante, pero ¿cómo podemos obtener beneficios económicos de tu descubrimiento? Esa pregunta coló un velo de inquietud en el ambiente. Miguel sintió que sus sueños amenazaban con desmoronarse. ¿Había realmente logrado conectarse con ellos o solo se convertiría en una pieza más de su engranaje? Atrapado entre su deseo de compartir y la trauma del despojo, su mente corría para encontrar una respuesta que no solo defendiera su descubrimiento, sino también su esencia. La presión se intensificaba, la junta no estaba terminada. Había un juego de poder en el aire, y Miguel se dio cuenta de que cada decisión que tomara a partir de ese momento definiría no solo su futuro, sino también el legado que dejaría atrás. Consciente de que ya no estaba solo, una determinación férrea se apoderó de él. El camino hacia la verdad estaba lleno de espinas, pero su voz tendría que resonar más fuerte que las sombras que lo rodeaban. Al girarse para enfrentar al hombre de traje, Miguel supo que el próximo movimiento era crucial. Estoy aquí para discutir el futuro del océano, no solo sus riquezas. Las palabras salieron de su boca con más firmeza de lo que había anticipado, y en su interior una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Pero no podría dar marcha atrás. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, dejando a Miguel ante una elección: renunciar al hogar que siempre había conocido o arriesgarlo todo por un futuro donde no fuera solo un pescador, sino un explorador del conocimiento. El silencio marcado por su declaración dejó claro que las cartas estaban en la mesa. ¿Cedería ante la codicia o se mantendría firme en su conquista por el saber? La respuesta estaba por llegar en la forma de un desafío inesperado, que cambiaría su vida para siempre. Una tensión palpable dominaba la sala mientras Miguel observaba a los ejecutivos intercambiar miradas. En su mente, cada segundo se estiraba. Lo que antes era un susurro se convertía en un grito interno: no puedes dejar que te dominen. Era un momento crucial,
un instante donde sus convicciones y su descubrimiento se entrelazaban, forzándolo a definir el camino que elegiría. ¿Por qué piensas que hablo del océano solo en términos de beneficios económicos? La pregunta brotó de su boca impetuosamente, incluso antes de que pudiera procesar su propio desafío. En su interior la duda pululaba, pero, al mismo tiempo, una voz más fuerte exigía que no se ocultara detrás del miedo. Necesitaba convencerse de que su visión superior fuerza lo llevaría más lejos de lo que había imaginado, tanto para él como para el mundo. Los ejecutivos comenzaron a liberarse de sus máscaras de desdén. La curiosidad empezaba a despejar la niebla. Miguel intuyó que había un filón de interés genuino en sus rostros. Con cada palabra, cultivaba un vínculo, redibujando las líneas de la relación entre el poder y el conocimiento. Compartió los detalles de su investigación, las realidades que habían sido ignoradas por la avaricia del capitalismo. Defender el océano no es únicamente mantener una fuente de recursos, es proteger un ecosistema que beneficia a generaciones futuras, argumentó, sintiendo que cada sílaba reafirmaba su compromiso. La pasión en su voz se tornó un ancla que lo libraba de la marejada de inseguridades. Con el tiempo, su enfoque cambió. Ya no estaba hablando de sí mismo, sino del legado que podría contribuir. La transformación comenzó a gestarse. Ahora era un defensor, un portavoz de algo mucho más grande. Sin embargo, el aire seguía cargado de expectación. Un ejecutivo, de semblante agudo, preguntó: «Pero, ¿cómo podemos persuadir a los inversores de que este enfoque es viable económicamente?». Ante esa pregunta, Miguel reflexionó. Su presentación se volvió aún más significativa. Levantó la mano como si deseara empaquetar su respuesta en una afirmación visual. Notó cómo las interacciones se habían enfocado en él. La sala entera contenía la respiración. «Podemos desarrollar productos sostenibles que generen ingresos y a la vez conserven el recurso», propuso, con determinación renovada. A medida que las ideas fluían de su mente, las imágenes de un futuro posible se formaban. Habló de asociaciones con comunidades locales, del impacto social y ambiental positivo. Así, sus palabras comenzaron a tomar forma como un plan de acción, no solo un ideal. La dicotomía entre economía y ecología se desdibujaba, dando paso a una estrategia inteligente de rentabilidad, de la cual se derivaban oportunidades. Miguel notaba cómo la tensión cambiaba. Algunos ejecutivos asentían, reconociendo que había vislumbrado un camino inesperado. Pero en su interior, la sombra de inseguridad todavía merodeaba. ¿Podría realmente convencerlos de una fe que había sembrado? La reunión avanzaba hacia un clímax palpable. En un giro inesperado, otro ejecutivo, con una mirada inquisitiva, expresó: «¿Estás dispuesto a arriesgarte a nuestra forma tradicional de hacer negocios por esta nueva visión?». Esa pregunta dejó a Miguel en un mar de incertidumbres, una lucha interna que era un reflejo de su propia vida. «Lo estoy», respondió sin titubear, sintiendo el apoyo en su pecho como un aliento renovado. Pero el desafío ahora no era solo ante ellos, sino también ante sí mismo, enfrentando cadenas de viejo miedo y limitaciones autoimpuestas. Eran tachones del pasado que presionaban con fuerza en su conciencia. El sentir que todo lo que había construido hasta ahora podía desmoronarse le dio fuerzas para seguir adelante. Si vamos a hablar de beneficios, hablemos de un futuro en el que la industria también se preocupe por el bienestar del océano y su gente. Vender un producto no debería exclamar que no podemos cuidar de nuestro mundo. Cada palabra resonaba con sinceridad, un llamado a la conciencia y acción. Con su última declaración, la sala volvió a sumirse en un silencio reflexivo. Una sensación de transformación estaba en el aire. Miguel no sabía si su verdad sería aceptada, pero se sintió más fuerte que nunca en su convicción. Ese momento se volvió un espejo que reflejaba su viaje interno. Había dejado de ser solo un pescador, un soñador, para convertirse en un hombre con una misión.
La decisión que tomarían los ejecutivos le afectaría de manera profunda y apenas comenzaba a vislumbrar el impacto que esto tendría en su vida y en su futuro. Al salir de la sala, se enfrentó a la sensación de que el espacio que había dejado atrás podría ser el punto de no retorno. Cada respuesta que los ejecutivos le proporcionarían resonaría en su interior como un eco decisivo. Miguel se encontró al borde de un nuevo abismo, mientras su mente trazaba nuevas rutas de ambición y revolución. La incertidumbre se había transformado en una poderosa motivación. No sabía qué pasaría, pero ya estaba dispuesto a arriesgar todo. Un desafío lo esperaba al cruzar la puerta. Un mensaje que no había anticipado, una invitación a una reunión paralela, despertó su curiosidad. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría después? Un nuevo mundo de posibilidades se abría y la verdad comenzaba a desplegar sus alas. El futuro estaba por revelar sus secretos y Miguel sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Miguel se detuvo un momento en el pasillo, su mente girando vertiginosamente. La invitación a la reunión paralela era un giro inesperado. Una voz al fondo de su mente murmuraba advertencias. ¿Qué tienes que ofrecerles? ¿Y si no te toman en serio? Sin embargo, el roce del papel en su mano con los detalles de la reunión le recordaba que algo más grande estaba en juego. Su curiosidad se convirtió en una motivación palpable. Avanzó con paso decidido, cada zancada resonando con el eco de su determinación renovada. La sala a la que entró estaba iluminada de manera sobria, un contraste notable con la energía de la anterior. Allí, un grupo distinto de personas lo recibió, cada una con un aire de seriedad y expectativa. Miguel sintió la presión aumentar, como un resorte tensado justo antes del estirón. «Gracias por venir, Miguel», dijo una mujer de cabello corto y mirada afilada. Su presencia era dominante, pero la calidez en su tono parecía invitar a la exploración. «Hemos estado revisando lo que presentaste antes. Hay cracks en el sistema tradicional y queremos saber si podemos encontrar intersecciones entre nuestras iniciativas y tu visión». Mientras ella hablaba, Miguel sintió la oportunidad palpitante en el aire. Estos nuevos interlocutores no parecían simplemente escudriñarlo, estaban dispuestos a colaborar. Era un escenario diferente, uno que le permitía ser artífice de su propio destino. La conversación fluía con preguntas incisivas que lo desafiaban a exponer su pensamiento, y él respondía con una precisión que apenas había conocido. Describió las sinergias que había imaginado en su mente, una amalgama de innovación tecnológica y respeto por el ecosistema marino. El diálogo no tardó en volverse dinámico. Ideas sobre estrategias de marketing para productos ecológicos competían en la mesa, mientras ambos lados comenzaban a converger en una visión común. Sin embargo, Miguel notó una resistencia sutil en algunos rostros. Había un subtexto en sus expresiones que insinuaba un escepticismo latente, como si la percepción de sostenibilidad realmente no alineara con su cultura corporativa. Esa revelación lo inquietó, recordándole que el camino hacia la transformación personal y profesional no sería lineal. Mientras sus pensamientos se centraban en cómo convencerlos de su propuesta, Miguel decidió abrirse más, mostrando el trasfondo de su viaje. Habló de su infancia cerca del mar, de cómo cada ola contaba historias que despertaron en él un profundo amor por los océanos. En ese momento, la sala se llenó de un silencio reflexivo. Su vulnerabilidad resonaba. «A veces, la pasión debe ser acompañada por números», dijo otro ejecutivo de aspecto austero. La frase lo golpeó, y en su interior surgió un nuevo dilema. Se enfrentaba a la realidad de que sus ideales debían sostenerse con fundamentos concretos y sostenibles. En aquel instante, comprendió que ser un líder significaba integrar su visión con el pragmatismo. Luchando contra las dudas, Miguel comenzó a esbozar una propuesta más robusta, un informe que uniría su conocimiento del océano con la viabilidad del mercado. La idea de mezclar valores con números se enraizaba más en su mente. Su capacidad de articular su mensaje cobraba fuerzas.
Así, una necesidad de crecimiento personal surgió. No solo rascar la superficie, sino ahondar en la analítica de sus creencias para presentar argumentos sólidos. Mientras la reunión avanzaba, la energía cambió. Miguel notó que había jugado sus cartas, y no se trataba solo de una transacción comercial. Se estaba creando una red de conexiones personales, y con cada intercambio, él construía puentes que más allá de beneficiar a la compañía, podrían propiciar el cambio que tanto anhelaba. Al final de la reunión, aunque la decisión sobre su propuesta se dejaba para después, sabía que había dejado una huella significativa en sus interlocutores. Sin embargo, algo seguía manteniéndolo en vilo. ¿Acaso su acercamiento sería suficiente para desafiar el status quo? Mientras abandonaba la sala, un mensaje en su teléfono marcó su camino. Un tentador aviso de los inversores sobre un posible encuentro. La posibilidad de un cambio inminente hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Estaba preparado para enfrentarse a ellos y, lo que era más crucial, a sí mismo? La duda lo carcomía y decidió que, sin importar la respuesta, daría el siguiente paso. Su viaje aún no terminaba, y la próxima reunión se convertiría en una prueba de fuego para su convicción y su futuro. Miguel salió de la sala sintiendo un cúmulo de emociones en su interior. La adrenalina de la reunión lo mantenía alerta, pero también lo sumía en la introspección. La propuesta había comenzado a tomar forma en su mente, no únicamente como un argumento comercial, sino como una extensión de su historia personal y su compromiso con el mundo natural. Sin embargo, la incertidumbre lo acechaba. ¿Sería suficiente con lo que había presentado? La respuesta a esa pregunta dependía de su capacidad de conectar con una audiencia que, aunque interesada, no había estado completamente convencida. Caminó hacia su oficina, cada paso resonando con un eco de duda. La idea de los inversores flotaba en su mente como un faro lejano y a la vez opaco. Sabía que debía prepararse cuidadosamente. Esta reunión podía ser la puerta a una transformación radical en su carrera profesional, pero también podía convertirse en un obstáculo irreversible si no lograba expresar su visión con claridad. Se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro en la penumbra de la oficina. Decidió que no podía permitirse ser un forastero en el mundo de los negocios. Necesitaba sumergirse en los datos que respaldarían su pasión. Con un aire de determinación, comenzó a investigar sobre las tendencias de mercado relacionadas con el cuidado del medio ambiente, las oportunidades de inversión en tecnologías sostenibles y el impacto positivo de estos enfoques en el bienestar económico. Sin embargo, en medio de su búsqueda, su mente regresaba, como un eco persistente, a las palabras del ejecutivo escéptico. La pasión debe ser acompañada por números. Esa advertencia se convirtió en un faro que guiaba su análisis. Miguel comprendió que para tener un impacto real necesitaba no solo presentar sus ideales, sino también demostrar que podían ser rentables. Se sintió obligado a equilibrar su amor por el océano con la lógica fría del mercado. Mientras recopilaba datos, Miguel también buscaba inspiración en su entorno. Miraba fotos de su infancia cerca del mar, cada imagen evocando recuerdos que alimentaban aún más su motivación. Se dio cuenta de que su conexión emocional con el océano era un poderoso recurso, una narrativa que podría tejerse entre los números y el pragmatismo. Esta revelación abrió un nuevo camino en su enfoque. Debía mostrarles que el amor por la naturaleza no es solo un idealista sueño, sino una oportunidad tangible. A medida que los días pasaban, Miguel trabajaba incansablemente en su presentación. Optó por lo audaz, incorporando gráficos que demostraban tendencias en sostenibilidad y datos sobre el crecimiento de la inversión responsable. Aprendía a usar herramientas visuales que convertirían su narrativa en una experiencia atractiva y persuasiva. Cada gráfico, cada estadística representaba un ladrillo en la construcción de un discurso convincente. Finalmente, la fecha del encuentro con los inversores estaba a la vuelta de la esquina. Miguel se tomó un momento para reflexionar. Había crecido enormemente desde el primer encuentro. No solo había adquirido conocimientos técnicos, sino que había enfrentado sus propios miedos e inseguridades.
Aquella construcción interna lo había transformado en el líder que, una vez, no se atrevía a ser. La noche previa a la reunión, mientras revisaba su presentación una y otra vez, sintió que todo se reducía a un simple pero profundo dilema. ¿Acaso su deseo de cambiar las cosas podría sostenerse ante la fría lógica del mundo empresarial? Se dio cuenta de que esta no era solo una prueba del mercado, sino también una confrontación de su esencia. Él sabía que en esa sala no se estaban jugando solo inversiones, se estaba jugando su visión de un futuro en armonía con el mar. A medida que cerraba su computadora, se sintió a la vez aterrorizado y emocionado. Estaba a punto de enfrentarse no solo a los inversores, sino a la parte más auténtica de sí mismo. Mientras el sueño lo envolvía, una idea repentina surgió en su mente. Durante la reunión, no solo debía presentar una propuesta, necesitaba invitar a la innovación de manera tangible. La próxima mañana no sería solo el inicio de un nuevo capítulo profesional, sino una oportunidad para que su voz resonara donde antes había sido casi silenciada. La luz del nuevo día lo despertaría, trayendo consigo la posibilidad de una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de su pasión por el océano para siempre. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La respuesta lo llenó de una ansiedad hermosa y retadora, mientras su corazón palpitaba al ritmo de una esperanza renovada. Cuando Miguel finalmente se levantó la mañana de la reunión, la luz del sol colaba a través de la ventana, iluminando su rostro con una calidez que contrastaba con la inquietud que sentía en su interior. Cada rayo parecía amplificar el latido de su corazón, resonando con una mezcla de esperanza y temor. Mientras se vestía, se miró en el espejo, buscando en su reflejo la confianza que sabía que necesitaba proyectar. Desayunó, pero sus pensamientos danzaban entre el propósito de su presentación y la presión que sentía de cada detalle que debía entregar. Se preguntaba si cada gráfico era lo suficientemente claro, si cada argumento era lo suficientemente sólido. Necesitaba que tanto su pasión como su lógica se articulasen de forma divina, como dos corrientes de un mismo río, fluyendo sin fisuras. Al llegar a la sala donde se llevaría a cabo la reunión, Miguel tomó un momento para respirar profundamente. Las paredes estaban adornadas con logotipos de empresas influyentes en el ámbito sostenible, cada uno reflejando un nivel de éxito que lo intimidaba. Sin embargo, recordó su visión. La necesidad de esa conexión auténtica con la naturaleza que le había inspirado desde su infancia lo llenó de determinación. Cuando entraron los inversores, cada uno con su propio cúmulo de expectativas, Miguel sintió que la presión aumentaba. Eran profesionales consumados, pero él no podía perder de vista el propósito de su mensaje, desafiar el status quo y mostrarles otro camino. Con una pequeña sonrisa nerviosa, encajó un pie en el mundo que tanto había temido y empezó a hablar. A medida que presentaba sus gráficos, las cifras comenzaron a proyectarse casi de manera mágica. Con cada diapositiva, su entusiasmo se apoderaba de la habitación, desafiando la frialdad inherente de los negocios. Miguel hablaba de las oportunidades que surgirían no solo por la conservación, sino también por la rentabilidad. Era como si su voz se transformara en un ancla en medio de la tormenta de cifras y opiniones. Sin embargo, a medida que avanzaba su presentación, notó en el rostro de algunos inversores una mezcla de interés y escepticismo. Una mujer con una calculadora en la mano alzó la mirada y dijo: «Es una propuesta inspiradora, pero ¿qué la distingue de otras muchas que hemos visto este año?». Su pregunta cortó el aire como un cuchillo, y por un momento Miguel sintió que una ola de duda amenazaba con inundar su confianza. Sin pensar, volvió a su esencia, a su amor por el océano, y habló sobre su infancia, sobre las tardes pasadas jugando en la playa y las mejillas coloradas por el sol. Las olas cargaban su voz con emoción mientras relataba el profundo compromiso que sentía por preservar esa maravilla de la naturaleza. Su autenticidad palpitaba en sus palabras. Muchos de los presentes comenzaron a escuchar de nuevo, no solamente como inversores, sino como humanos. Miguel se dio cuenta, mientras miraba a su alrededor, que había logrado desatar algo poderoso. No solo proyectaba números, sino una causa que resonaba.
Aún así, el desafío había cambiado. No se trataba únicamente de convencer a los inversores, sino de reafirmar su propio valor dentro de ese universo competitivo. Finalmente, cuando terminó su presentación, sirvió un momento para absorber la reacción de la sala. Hubo gestos de aprobación, murmullos de consideración, pero una presión incesante seguía presente. La mujer del principio lo miraba fijamente, como si giró su percepción del pasado hacia el presente, siendo ella la que alzara la voz una vez más. Es un mensaje noble, comentó, pero la clave está en lo que podemos hacer con ello. ¿Dónde está el siguiente paso? Miguel, sintiendo el latido frenético de su corazón, supo en ese instante que su trabajo iba mucho más allá de los números. Estaba en una batalla para conquistar tanto el mercado como su propia narrativa. Con cada palabra que parecía brillar por su sinceridad, enfrentaba no solo el reto de cautivar a sus inversores, sino la necesidad de redescubrir de qué estaba hecho realmente. La atmósfera en la sala se tornó tensa mientras los inversores se miraban entre sí, conscientes no solo de lo que estaba en juego, sino también de las repercusiones que esa decisión podría tener. La inquietante pregunta que se formaba en la mente de Miguel se tornó acuciante. ¿Sería suficiente su entrega personal para dar ese siguiente paso triunfante? La respuesta podría cambiar no solo su futuro profesional, sino el impacto que tendría sobre el mundo natural. Por unos instantes eternos quedó en suspenso, esperando la reacción que podría definir su destino. La respuesta estaba a punto de caer como el telón de una obra cuya escena aún no había decidido. Miguel se quedó paralizado ante la mirada atenta de los inversores. La sala estaba impregnada de un silencio que resonaba como una campana al despertar refuerzos de incertidumbre. Era el momento decisivo, el instante en el que sus palabras debían materializarse como un paso firme y audaz hacia el futuro. Pero la presión lo aplastaba como una ola que amenaza con tragárselo. Entonces llegó el momento de actuar. La pregunta de la mujer lo sacudió, invitándolo a mirar más allá de su presentación. Era cierto que había compartido su pasión, pero el verdadero desafío radicaba en fusionar esa autenticidad con un plan de acción rotundo. Miguel sentía que debía profundizar en su propuesta, alineando su amor por el océano con estrategias concretas que mostraran cómo su visión podría traducirse en un impacto tangible. Y así, con una respiración más profunda, empezó a trazar su respuesta en el aire. Comenzó a hablar de una serie de iniciativas relacionadas con la sostenibilidad que no solo resguardarían el océano, sino que transformarían la economía local. Introdujo la idea de una colaboración con pescadores artesanales para crear un sistema de pesca sustentable, una oportunidad que generaría ingresos mientras preservaba las ricas tradiciones culturales. La pasión volvía a brotar en su voz como un río que arrastra consigo piedras de valor inestimable. Incluso mientras hablaba, la semilla de la duda germinaba en su mente. ¿Serían realmente viables sus iniciativas? Miguel había leído sobre propuestas similares que habían fracasado en el pasado. Se sintió invadido por el mismo destino. Sin embargo, al mirar la atención creciente en los ojos de los inversores, encontró el coraje para seguir adelante. Necesitamos establecer un modelo de indicadores ambientales, continuó, describiendo cómo podría monitorear el impacto de sus acciones. Esto no será solo una inversión, será un legado. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar, y el escepticismo se transformó poco a poco en interés genuino. Miguel estaba navegando hacia un territorio nuevo, la confluencia entre su pasión personal y las necesidades empresariales. Se dio cuenta de que podía combinar su amor por el océano con conocimientos prácticos del mundo empresarial. Dicho enfoque no solo demostraría su propuesta, sino que también lo erigiría como un experto con una perspectiva única. Sin embargo, el camino hacia adelante no era seguro. Consciente de su posición, supo que no solo debía responder a los inversores, sino también cuestionar sus propias habilidades. ¿Estaba realmente preparado para liderar este cambio, o se estaba dejando llevar por una ambición desmedida?
La incertidumbre, dando giros frenéticos en su mente, obligándolo a enfrentar tanto su vulnerabilidad como su potencial. Mientras avanzaba en su presentación, las expectativas de los inversores se intensificaron. Cuando concluyó su discurso, quedó con una sensación de esperanza y temores indistintos. Entonces, se levantó la mano de un inversor, cuya mirada era familiar, un compañero de la facultad que veía más allá de lo que ofrecía la superficie. Has tocado un punto crucial, Miguel. Pero, ¿qué pasará si no obtenemos los resultados que prometes? ¿Habrás considerado el costo moral de un posible fracaso? Ese comentario lo sacudió. La voz de su excompañero lo enfrentaba a la esencia del dilema que siempre había escondido. Si sus aspiraciones llevaban al deleite o al desastre. ¿Cómo podría mantenerse fiel a su misión sin caer en una trampa de desesperación? La pregunta palpitaba en su interior. Miguel entendió que el viaje hacia la realización de sus metas no sería fácil. Cada avance vendría acompañado de decisiones complejas que podrían definir no solo su proyecto, sino su identidad. El calor de la incertidumbre lo abrazaba mientras la sala estallaba en murmullos de debate. La urgencia del momento le hizo sentir que todo estaba al borde de un precipicio. Era su oportunidad y debía elegir cómo entregarse a ese desafío. Mientras se sumergía en una discusión más profunda, Miguel supo que para avanzar debería explorar la raíz de sus propias inseguridades. Sin embargo, en su interior ya revoloteaba la inquietante conciencia de que tal exploración podía llevarlo a un abismo de vulnerabilidad que podría poner a prueba no solo su proyecto, sino su propia esencia. La pregunta no era solo si había proyectado un camino viable hacia el éxito, sino si estaba listo para confrontar su verdad más dura. Cada palabra intercambiada era un paso más en esa travesía llena de retos, y en medio de eso comprendía que el final de un capítulo podría ser el inicio de otra lucha aún más difícil de superar, una lucha profundamente personal. Estaba desbordante de determinación, pero también de dudas a lo largo de su travesía. Y en ese momento de reflexión, otro desafío acechó en el horizonte. ¿Dónde comenzaría realmente su batalla más significativa? Mientras la discusión se profundizaba, sabía que esa elección se acercaba cada vez más. La energía en la sala aún vibraba tras la intervención de su excompañero. Miguel se dio cuenta de que la pregunta resonaba más allá del contexto inmediato. La vulnerabilidad que había reconocido durante su presentación se convertía en el motor de su propio conflicto interno. Era como si el ecosistema del océano que tanto amaba, en su fragilidad y complejidad, encontrara un espejo en su propia existencia. Se obligó a mantener la compostura. En su mente desglosó la inquietud en fragmentos más manejables, la duda sobre sus habilidades, el miedo al fracaso y el deseo auténtico de crear un cambio positivo. En cada palabra intercambiada, Miguel vislumbraba una oportunidad de reforzar su propia resiliencia. Aquí no solo estaba buscando financiamiento, estaba buscando también su identidad. La conversación se tornó más intensa. Algunos inversores comenzaron a mostrar inquietud, cuestionando la viabilidad del modelo empresarial que Miguel había esbozado. Las cifras que antes parecían prometedoras, ahora parecían tintadas de escepticismo. Cada respuesta suya se convertía en un reflejo de su convicción, pero también un enfrentamiento constante con sus inseguridades. «Entiendo tus preocupaciones», dijo Miguel, con la voz firme que intentaba ocultar el titubeo en su interior. «Sin embargo, mis propuestas no son una simple promesa, son un compromiso que requiere nuestra colaboración activa». A medida que hablaba, se dio cuenta de que estaba proyectando una nueva imagen de sí mismo, un líder dispuesto a aceptar la crítica y a aprender de ella. Esa toma de conciencia lo empujó a recordar sus días en la facultad, donde había enfrentado desafíos similares, pero esta vez era diferente. Las stakes eran más altos. Un error no solo podría significar la pérdida de apoyo financiero, sino un golpe devastador a su autovaloración y a su sueño.
La presión se intensificaba y por primera vez se dio cuenta de que requería no solo convencer a los demás, sino también fortalecer su propia creencia en la importancia de su misión. Mientras la reunión continuaba, una idea floreció en su mente. ¿Y si su propuesta no estaba solo enfocada en el océano? Lo que realmente necesitaba era una narrativa que lo conectara con la humanidad, una historia que pudiera tocar las emociones de los inversores. Sentía una chispa interior que le decía que al abordar temas de ética y responsabilidad sobre la vida que depende del océano, estaba también desatando su potencial para convertirse en un narrador convincente. Imaginen, continuó con renovada fervor, un mundo donde la pesca sostenible no solo rescata nuestros océanos, sino que también crea un sentido de comunidad entre quienes dependen de esos recursos. Cada pez que se captura se convierte en un acto de conciencia y respeto por la naturaleza. Las palabras fluyeron de su boca casi orgánicamente, como si el océano mismo le estuviera dictando la dirección de sus pensamientos. Al terminar, la sala se encontraba sumida en contemplación. Miguel no podía decir si eso era una buena señal o el principio de una nueva serie de interrogantes. Aún así, la lucidez que había logrado en medio de la presión lo llenaba de un nuevo sentido de propósito. Había abierto una puerta hacia su verdad más profunda. Su lucha por proteger el océano estaba inextricablemente ligada a su necesidad de crecer y aprender a ser un líder. Cuando la reunión llegó a su fin, la incertidumbre no se desvaneció por completo. Miguel dejó la sala sintiendo que se había enfrentado a un espejo que reflejaba no solo sus inseguridades, sino también sus posibilidades inexploradas. Se dio cuenta de que reconocer su vulnerabilidad era el primer paso hacia su verdadero poder transformador. Un nuevo sentimiento se apoderó de él, la urgencia de la acción. Estaba decidido a seguir adelante, no solo buscando el apoyo de los inversores, sino preparándose para los desafíos que vendrían. Tormentas más fuertes necesitaban afrontar navegantes más audaces. Justo cuando saltó a su siguiente aventura, sonó su teléfono. Era un mensaje inesperado que contenía una invitación a un retiro de liderazgo diseñado para innovadores de sostenibilidad. Miguel, latiendo con un sentido renovado de propósito, sonrió. Pero, en lo profundo, una inquietante pregunta se instalaba. ¿Podría realmente ser el líder que el océano necesitaba o esta también sería una trampa para su idealismo? La certeza no lo acompañaba y sabía que se acercaba el momento crítico que podría definir su viaje y su misión. La incertidumbre dejó una huella palpable en la mente de Miguel. Al pasar al día siguiente, cada vez que sus dedos se deslizaban por la pantalla de su teléfono, la invitación al retiro de liderazgo lo acechaba como un eco constante. La idea de rodearse de otros innovadores en sostenibilidad le parecía tanto una oportunidad dorada como un terreno minado. Decidió que debía asistir. La necesidad de cambiar su narrativa de autocrítica a una de autoafirmación se volvía apremiante. Preparó su maleta con determinación, pero con cada prenda que metía, también se preguntaba por qué había esperado tanto para actuar. En la facultad había aprendido sobre la importancia del liderazgo proactivo, pero se había dejado envolver por el miedo al fracaso. Ahora, veía su asistencia al retiro no solo como una posibilidad de desarrollo profesional, sino como una oportunidad para romper cadenas internas que le impedían avanzar. El eco de su voz resonaba en su mente. Cada paso es un compromiso con el futuro que deseo construir. Al llegar al lugar del retiro, Miguel se sintió pequeño ante la grandeza del espacio. La arquitectura moderna del edificio, rodeado de naturaleza exuberante, parecía un símbolo de lo que él aspiraba a lograr. Un balance armónico entre desarrollo y sustento. En la sala de apertura se reunió con otros jóvenes emprendedores. Sus miradas estaban llenas de anhelos similares. La búsqueda de un cambio que validara sus sueños. La atmósfera se cargó rápidamente de ideas y expectativas. Los talleres del retiro abordaban habilidades idóneas para cualquier líder. Habilidades comunicativas, manejo de conflictos y, crucialmente, autoevaluación. Durante el primero, Miguel se encontró en un grupo reflexionando sobre la autenticidad en el liderazgo.
La facilitadora instó a cada asistente a compartir un momento personal en el que se sintieron genuinos. Cuando llegó su turno, sintió que la vulnerabilidad amenazaba con paralizarlo. Sin embargo, decidió dar un paso adelante y relató su experiencia con la presentación ante inversores. Las palabras fluyeron de sus labios con una mezcla de sinceridad y temor, revelando no solo sus inseguridades, sino también su deseo ferviente de marcar una diferencia. La reacción de sus compañeros fue calurosa. Miguel notó en sus ojos una chispa de reconocimiento. Sus historias no eran solo relatos individuales, eran hilos de una tela más amplia que conectaba todos sus propósitos. Posteriormente, un compañero anónimo comentó sobre el poder curativo que la vulnerabilidad podía tener en el camino a la honestidad emocional. Cuando te muestras como eres, la gente se siente llamada a apoyarte, dijo. Este comentario resonó profundamente en Miguel, quien por primera vez comprendió que en la vulnerabilidad había auténtico poder. Cada taller lo retaba a adentrarse más en su autocomprensión. Reflexionó sobre sus talentos ocultos, la capacidad de narrador que había vislumbrado en la reunión anterior, y se cuestionó si había dejado que el miedo a la opinión ajena lo limitara en el pasado. A medida que atravesaba los días del retiro, las interacciones con otros innovadores reforzaron su convicción. Podía ser el líder que necesitaba el océano, siempre que mantenía su esencia sutilmente poderosa. Sin embargo, no todo era fluidez. En una de las sesiones finales aparecieron dudas de nuevo. Se proyectaron imágenes de los océanos en declive y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería suficiente su esfuerzo para revertir el daño? Miguel sintió el peso de la responsabilidad. Era como si cada ola pudiera traer consigo las sombras de la desesperanza y la resistencia. La última noche, mientras observaba la luna reflejada en un pequeño lago, Miguel se dio cuenta de que la transformación que había iniciado en sí mismo podía concretarse solo si estaba dispuesto a integrar su vulnerabilidad con una estrategia concreta que le permitiera no solo soñar, sino también actuar. El momento de tomar decisiones cruciales se acercaba. Cuando amaneció, con la energía renovada, decidió compartir su compromiso de dar lo mejor de sí mismo a esta causa. Pero antes de dar el paso decisivo, un mensaje en su teléfono interrumpió su reflexión. Un antiguo mentor estaba de visita en la ciudad y quería hablar con él. La mezcla de autoafirmación y miedo lo invadió. Era la oportunidad de recibir orientación, pero también la posibilidad de enfrentar viejos fantasmas. ¿Cómo actuaría ante su mentor? ¿Se mantendría firme en su nueva dirección o se dejaría influenciar por viejas inseguridades? La tensión se apoderó de él, mientras se preguntaba si estaba realmente listo para lo que estaba por venir. Miguel se sentó en el pequeño café donde había pactado reunirse con su mentor, recordando las conversaciones pasadas que habían moldeado su forma de ver la vida. La expectativa lo llenaba de un nervio antinatural, como si cada segundo de la espera pudiera desatar una tormenta de dudas. Pero esta vez era diferente. Durante el retiro había redescubierto su voz y había aprendido a abrazar su vulnerabilidad. Se sentía preparado para enfrentar cualquier comentario que su mentor pudiera hacer. Al llegar, su mentor, con una mirada cálida y familiar, lo saludó con un apretón de manos que sellaba no solo un encuentro, sino una reafirmación de confianza. «Miguel, ha pasado tiempo desde nuestra última conversación», dijo, con una nostalgia palpable en su voz. «Me alegra verte tan comprometido con tu proyecto». Miguel sabía que debía compartir su evolución, pero a la vez se sentía abrumado. Finalmente se armó de valor y comenzó a hablar sobre su trabajo y los retos que había enfrentado. «He aprendido que no solo importa lo que presentas, sino cómo te presentas. El océano me ha enseñado a ser transparente, a reconocer que liderar no significa tener todas las respuestas, sino ser claro sobre mis intenciones». El rostro del mentor revelaba intriga y admiración. «Eso es crucial, Miguel. Los verdaderos líderes son aquellos que pueden conectar emocionalmente, pero también son los que están dispuestos a arriesgarse y a aprender de sus errores». Con esa validación, Miguel sintió que sus esfuerzos estaban dando frutos. La inseguridad dejó de ser un lastre y se convirtió en una herramienta para fortalecer su autenticidad. Mientras la conversación se desarrollaba, Miguel notó que también compartía su perspectiva sobre la necesidad de integrar sostenibilidad en las decisiones de negocios. Su mentor lo interrumpió con un comentario que lo hizo reflexionar.
¿Estás preparado para lo que eso implicará? La resistencia al cambio es fuerte. Miguel asintió, recordando las miradas escépticas de los inversores. Sin embargo, ese desafío se transformó en un catalizador para su convicción. No todo el mundo entenderá, pero eso no debe detenerme. Estoy dispuesto a seguir adelante. He visto lo que el océano nos está diciendo. Necesitamos actuar. A medida que pronunció esas palabras, Miguel sintió que su voz resonaba con una claridad que no había experimentado antes. La conversación fluyó hacia la construcción de un plan que combinara su pasión por el océano con un modelo de negocio eficaz. Su mentor lo alentó a ser específico. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo puedes traducir tu visión en acción? Miguel se sumió en un profundo pensamiento. Después de un momento, esbozó un plan inicial. Voy a proponer un proyecto piloto en la comunidad pesquera local. Involucraré a mis colegas pescadores en prácticas de pesca sostenible y crearé un informe sobre los beneficios que podríamos obtener al cuidar el océano. Esto no solo legará a las futuras generaciones, sino que también puede traer un impacto económico tangible. La luz en los ojos de su mentor lo llenó de confianza, y en ese instante, Miguel comprendió que este era su momento de transformación definitiva. Había ido más allá de ser simplemente un pescador, se estaba convirtiendo en un defensor del océano, un líder que podía guiar a otros hacia un futuro sostenible. La reunión terminó por la tarde, y cuando Miguel se despidió de su mentor, vio que una nueva determinación lo abría a un mundo de oportunidades. No solo estaba listo para enfrentar a los inversores nuevamente, sino que ahora podía presentar no solo sus propuestas, su historia, su lucha y su transformación. Antes de dejar el local, se detuvo un instante frente a un espejo en la entrada. Se observó a sí mismo y notó la confianza en su postura, en la forma en que su mirada reflejaba la fortaleza que había encontrado. Ya no era solo un pescador, era Miguel, un explorador del conocimiento, alguien que estaba dispuesto a dar el siguiente gran paso en su viaje. Al salir, el aire fresco lo abrazó y sintió un susurro del océano en su interior. Era el eco de sus anhelos y de su búsqueda de verdad. Miguel sabía que se avecinaba un nuevo capítulo, uno donde su voz sería escuchada y su cargo tendría un propósito que nacía desde lo más profundo de su ser. La combinación de pasión, conocimiento y autenticidad lo llevó a un umbral completamente nuevo en su vida. Saldría al mundo a demostrar que el amor por el océano podía generar cambios y que él estaba listo para liderar esa resistencia. Con un propósito claro y el corazón palpitando de emoción, Miguel dio el primer paso hacia su futuro, sabiendo que el océano lo guiaba. Ahora es tu turno. Si te ha inspirado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas tengan acceso a estas realidades transformadoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz es esencial para nosotros. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.